Hawk, especialistas en alturas. Bien, sin antes agradecer de nuevo, les comento, este es un taller básico en trabajos en altura. La idea es que ustedes conozcan los requerimientos básicos para poder trabajar en una altura que ahorita vamos a conocer y obviamente conocer esos riesgos, esos peligros a los que todos los días se enfrentan muchísimas personas y en donde exponen su vida para poder realizar algún trabajo en específico. Bien, sin ahondar mucho en el tema, pues bien, vamos a empezar con una pregunta muy básica y esta pregunta nos va a ir llevando hacia donde vamos a ir queriendo, que es conocer los requerimientos necesarios para el trabajo en alturas. Quisiéramos primero dejar muy bien en claro qué es un trabajo en alturas y para esto extraímos un pequeño extracto de la norma oficial mexicana, que es la 009, que en primera instancia nos habla sobre el trabajo en alturas, qué significa y qué factores deben de existir para poder catalogar a un trabajo en específico como trabajo en alturas. Me voy a permitir leer la pequeña redacción que extraí de la norma oficial mexicana. Menciona textualmente las actividades de mantenimiento, instalación, demolición, operación, reparación, limpieza, entre otras, que se realizan a alturas mayores a 1.80 metros sobre el nivel de referencia. Incluye también el riesgo de caída en aberturas en las superficies de trabajo, tales como perforaciones, pozos, cubos y túneles verticales. Aquí hay algo bien interesante dentro de esta pequeña y es que para poder catalogar un trabajo en alturas deben de existir dos elementos principales. El primero es trabajar a una altura superior al 1.80 metros. ¿Sí? Esa es la principal. Y la segunda es realizar algún tipo de actividad. Aquí menciona algo que son como mantenimiento, instalación, demolición, operación, reparación. Dentro de la industria o de la construcción se realizan estas múltiples tareas, quizás una o varias. Y estos dos factores, pues bueno, ya lo podemos denominar como un trabajo en alturas. Sin embargo, también puede entrar otros riesgos también, como lo son las perforaciones, los pozos, los cubos y los túneles verticales, que específicamente podríamos decir que los espacios confinados, ¿no? Un espacio reducido en donde solamente hay una apertura o una cavidad para una sola persona, en donde tiene que bajar de manera vertical, quizás a una altura superior a 1.80, ¿no? Y esto es lo interesante, porque de aquí se va a desprender todo lo demás. ¿De qué manera tengo yo que trabajar? Si estoy a una altura superior a 1.80 y sobre todo si estoy haciendo conjugado a esa actividad al 1.80, una actividad ya sea de mantenimiento, de instalación o demolición. Bien, antes de entrar en materia, también me permití extraer una pequeña definición de lo que significa norma. Obviamente todo lo que se va a explicar aquí está basado en la norma oficial mexicana, que es la 009, como ya explicamos al inicio, que es la que se basa o la que nos rige para poder hacer trabajos en altura. Dice norma, perdón, regla que se debe de seguir o a la que se deben de ajustar conductas, tareas y actividades. ¿Por qué pongo esta pequeña definición al inicio o posterior de la definición de trabajos en altura? Muy bien, porque de aquí se va a desprender todo. Nosotros debemos de seguir las reglas. Para poder trabajar en alturas hay una norma, es decir, hay reglas que vamos a tener que seguir o a las que nosotros nos tenemos que ajustar, ya sea en nuestra propia conducta como ser humano, en las tareas que vamos a realizar y en las mismas actividades, ¿sale? Entonces, desde ahí vamos a partir. Regla que vamos a seguir, ¿sale? No nos está diciendo inclusive si la podemos seguir o no nos da inclusive opción. Nos dice, es algo que tú debes de seguir. Es una responsabilidad que por ende ya tenemos, ¿sale? Entonces, desde ahí vamos a partir. Como va a ser una responsabilidad que hay que seguir, es decir, las reglas, los lineamientos que nos van a regir, pues bueno,
El trabajo en alturas, como lo ven ustedes en las imágenes, pues es eso, ¿no? Realizar una actividad por encima de un 80, independientemente qué tipo de actividad. Si es caminar sobre alguna losa, si es caminar sobre alguna techumbre, sobre alguna caja seca de algún tráiler, si es trabajar por una altura superior al 1,80 en un almacén, o subir escaleras marinas, que es muy común dentro de la industria. Todo esto ya está catalogado como trabajos en altura y estas imágenes lo van reflejado así. Son pequeños ejemplos de lo que en el día a día se va presentando, ¿sí? Y en donde toda la industria generalmente pues tiene que hacer alguna tarea, ya sea de manera repetitiva o esporádica, ¿verdad? Ahora, ya sabemos qué es el trabajo en alturas. Antes de poder subir a hacer o realizar alguna tarea por arriba del 1,80, como lo marca la norma, nosotros tenemos que identificar aquellos riesgos y peligros que van a poner, obviamente, en exposición nuestra vida o la exposición de nuestros propios compañeros que van a subir a realizar alguna actividad. Y es aquí algo bien interesante porque pudiéramos nosotros irnos con la finta de que riesgo y peligro puede llegar a ser lo mismo. Pero dentro del trabajo en alturas, un riesgo y un peligro, no van a dejar mentir, son cosas totalmente diferentes. De hecho, aquí lo traigo inclusive ejemplificado, en donde se menciona que el peligro es el potencial de causar daño, es decir, el objeto o el entorno que me puede llegar a causar algún daño a mí como ser humano. Y el riesgo es la probabilidad latente de que se produzca un daño en la exposición. Estas dos definiciones me van a ayudar mucho al momento de poder trabajar en alturas. La razón principal, porque antes de subir a realizar alguna actividad, tengo que conocer cuáles son los riesgos y los peligros a los que yo me voy a enfrentar. Traigo 3 ejemplos para poder entender estas dos definiciones. Por ejemplo, si quisiéramos basarnos en el peligro, podríamos decir, al trabajar en alturas, la superficie por donde camino o los cables eléctricos son un peligro. Estas dos circunstancias son un peligro potencial para mi vida o para la vida del usuario que va a estar trabajando por encima del 1,80. Riesgo ejemplificado lo podríamos entender nosotros como, lo explico, al trabajar en alturas, el riesgo de un accidente es alto. Al trabajar a nivel de piso, el riesgo de un accidente es bajo. Riesgo, como lo podemos ver aquí, es la probabilidad. ¿Qué tan probable es de que exista un accidente? ¿Será alto? ¿Será bajo? Eso es lo que podríamos definir como riesgo y peligro. Ahora sí, teniendo muy en claro estas dos definiciones, nosotros antes de subir a realizar algún trabajo en altura tenemos que distinguir o tenemos que analizar y detectar qué riesgos y qué peligros son a los que yo voy a estar expuestos. ¿Cuál es la razón? Bien, vamos a ejemplificarlo. En estas 3 imágenes que ustedes pueden apreciar en la siguiente filimina, observan a personas trabajando en alturas, que ese es el primer riesgo, ¿no? La probabilidad. La probabilidad de trabajar en alturas y de causar un accidente, pues es alto, ¿no? Es un alto latente, es alta latente, no el accidente. Y lo podemos ver reflejado en estas 3 imágenes. Aquí lo interesante es detectar también los peligros a los cuales yo voy a estar enfrentándome. Si tuviéramos que buscar algún tipo de peligro en estas 3 imágenes, inclusive podríamos ver en las 3 que los usuarios en donde están haciendo alguna actividad, independientemente cuál sea, están expuestos a peligros latentes. A una caída, a un resbalón, a un golpe, ¿sí? A un accidente por choque eléctrico. Voy a hacer hasta aquí un paréntesis. La intención de ellos no es mala, si ustedes se fijan. La intención de ellos es realizar una operación como ellos la conocen, ¿sí? Ayudar inclusive a su propio compañero en algunas imágenes en las que se muestra.
Por ejemplo, en donde están estas tres personas, encima quizás de una grúa, de un montacargas, la intención de estas tres personas pues no es mala, quizás están realizando algún mantenimiento, quizás están realizando alguna maniobra de operación, lo mismo que si tuviéramos que enfocarnos en la imagen del medio en donde una persona está pegando block. La intención de esta persona pues no es mala, es querer seguir avanzando en su trabajo y para eso se apoya de un compañero, lo mismo que en la última imagen, ¿sí? Podemos apreciar que una persona quizás está ayudando a su comunidad, a su calle o bien a su casa, ¿no? En donde quiere apagar quizás un incendio. Ojo, la intención no es mala. ¿Qué es lo malo? La forma en la que lo están haciendo. No están midiendo ni el riesgo y mucho menos están detectando el peligro en su entorno. Inclusive, pues pudiéramos nosotros decir que en dado caso de un accidente, estas personas que se pueden ver en las imágenes pueden inclusive morir. ¿Sí? Quizás en la primera imagen donde están estas tres personas, pueden morir al momento de caer, de resbalarse, y quizás pudieran replicarlo con sus demás compañeros. Quizás al momento de sentir que se va a caer una persona, por la misma inercia se agarre de la otra y así sucesivamente, y no solamente una persona va a caer, van a caer los tres por inercia. Si nos basamos en la imagen del medio, lo mismo podríamos decir. Quizás en esta imagen del medio, a pesar de que no sea una altura mayor quizás a la de 1,80, quizás podremos decir que también la persona tiene peligro de morir. La razón principal, quizás la persona se pueda venir para atrás, se pueda resbalar. ¿Por qué? Porque en la posición en la que está su compañero, pues no va a aguantar mucho. No va a aguantar en esa posición. El cuerpo humano no está diseñado para poder estar en esas posiciones y mucho menos para soportar una carga de un ser humano. Entonces, ¿qué va a pasar? La persona se va a venir hacia atrás, se puede llegar a pegar en esos bloques que podemos alcanzar, o bien se puede traer todo el muro, ¿no? Inclusive el muro se ve un poco fresco, no se ve seco. Entonces, el peligro latente está muy alto. Y lo mismo podríamos decir en este caso a la persona que quiera apagar el incendio. Quizás no sea la manera en la que se debe de sofocar un incendio. Está con una cubeta de aluminio, no tiene el calzado, no tiene la protección. E inclusive en las tres podemos observar que no tienen la protección adecuada para trabajar. Quizás en algunas no tienen ni casco, no tienen zapatones, no incluyendo el equipo adecuado para poder trabajar en esto. Y es ahí donde nosotros tenemos que entrar. ¿Por qué? Porque generalmente lo podríamos, los usuarios podrían omitir estas cosas. El desconocer o el bien, quizás el omitir por el rapidez, por algún otro factor, no ponerse el arnés, no ponerse su línea de vida, su cable contra caídas, no anclarse de un punto fijo, el peligro pudiera ser mayor y el riesgo también, la probabilidad podría todavía ser más latente. Entonces, lo que nosotros queremos tener en cuenta es identificar los riesgos y los peligros. ¿Para qué? Quizás para poderlos erradicar en su mayor proporción. ¿Cómo lo vamos a lograr? Muy bien, poder ir identificándolos, ¿sí? Sabemos que el trabajar en alturas no solamente es subirse por la altura del 1,80, sino también realizar alguna actividad combinada. Y para eso también nosotros tenemos que detectar qué es lo que hay alrededor de nosotros, como ya lo explicamos, ¿sí? ¿Qué peligros son a los cuales vamos a estar expuestos? Por ejemplo, objetos calientes, a un riesgo eléctrico, por ejemplo, que haya algún tipo de cableado por ahí suelto, algún tipo de espacio confinado, algún tipo de superficie resbalosa, quizás también dentro del trabajo en alturas pudiera haber materiales en movimiento, anclajes o soportes con filos cortantes como vigas o factores climatológicos. Todo eso lo tenemos que tener muy bien en cuenta antes de subir a trabajar. La razón principal para poder seleccionar el equipo adecuado. Dentro del equipo o de la gran gama que hay en equipos para poder trabajar en altura, obviamente si nosotros tendríamos que basarnos en el ABC sería nuestro anclaje, que puede ser un punto fijo, nuestro tipo de conexión, que puede ser un cable contra caídas o una línea retráctil, y obviamente pues nuestro equipo principal, ¿no? Que es el arnés de cuerpo completo.
Para poder identificar el tipo de equipo que yo necesito para subirme a realizar una actividad, necesito conocer el tipo de conexiones que existen y dos, también los tipos de arneses que también hay en el mercado. Específicamente, dentro de nuestra gran gama que nosotros manejamos, existen 4 tipos de sistemas. Uno es el de contracaídas, otro es el de suspensión, el de posicionamiento y el equipo especial para espacios confinados. Si ustedes lo pueden observar, son 4 tipos de sistema totalmente diferentes y cada uno obviamente tiene una función especial. Todos como función primaria, pues obviamente es detener una caída como función primaria, pero dependiendo del número o de la posición de las argollas que tenga el arnés, también va a incluir una función adicional. Vámonos por sistema, por ejemplo, el sistema de la letra A, que es la principal, que está en la parte de arriba de su pantalla, si la logran observar, es la de contracaídas, ¿no? Su función principal y primaria es la detección de una caída, detención, perdón, de una caída. La ubicación de la argolla siempre va a estar en la parte dorsal, de la espalda. Si tú vas a hacer una actividad en donde vas a estar quizás realizando solamente algún movimiento en horizontal o estar haciendo una limpieza de canaletas, pero vas a estar anclado a cierta estructura o a un punto fijo y solamente requieres de tener alguna probable caída, pues este sistema va a ser muy funcional para la actividad que vas a desempeñar. Recuerda, el sistema contra caídas o la de parar caídas, que su principal función es detener una caída, la hebilla o la argolla la vas a encontrar en la parte del dorso o de la espalda. También tenemos dentro de su clasificación de arneses el sistema de suspensión. ¿Para qué me sirve un sistema de suspensión? ¿Para qué yo quisiera tenerlo? Muy bien, esto te puede servir a ti para el ascenso y descenso de escaleras marinas, por ejemplo. Si tú tienes algún tipo de línea de vida vertical en alguna de tus escaleras y requieres anclarte con un arnés, pues bueno, este sistema te va a servir o este tipo de arnés te va a servir. Un arnés de suspensión. Sus argollas se van a encontrar en la parte de enfrente, ya sea en el esternón o en la parte ventral, ¿sí? Y obviamente como función adicional y como todos los arneses lo traen, también traen incluida la argolla que va en la parte de la espalda o del dorso, ¿no? Y esta es la segunda clasificación de sistemas. Existe otro, que es el de posicionamiento. Para poder entender un poquito este sistema, podríamos ejemplificarlo en una persona que quizás tenga que subir algún tipo de poste de telecomunicaciones y en donde aparte de estar anclado en ese mismo poste o en alguna otra estructura, tenga que trabajar con las manos libres o tenga que tener las manos libres para poder desempeñar su función. Este tipo de sistema es muy funcional para este tipo de actividades. Las argollas en este arnés las vamos a encontrar, obviamente, como función primaria, la de tener caídas en la parte de la espalda o del dorso, pero adicional para estar posicionado en alguna posición especial para poder trabajar en las alturas, las argollas las vamos a encontrar en los laterales o en la cintura, como se puede observar ahí en la pequeña imagen gráfica. Esto le va a servir mucho a las personas que, por ejemplo, tengan que trabajar en algún tipo de actividad en donde requieran tener las manos libres para poder hacer alguna actividad, ¿no? Y obviamente tenemos el sistema de espacios confinados, que es un arnés que siempre va a tener las argollas en la parte de los hombros. ¿Para qué? Bueno, la razón principal es para evacuar a una persona de algún área en posición vertical o bien para ingresar a una persona a un lugar que esté denominado como espacios confinados. Las argollas de este sistema siempre lo vamos a encontrar en los hombros y obviamente la argolla que va a estar en la parte de la espalda, del dorso. Ahora, esto no significa que exista o que existen diversos productos diferentes, sino inclusive podemos encontrar un arnés con todas estas argollas que pueden llegar a ser muy funcionales.
es decir, un arnés universal. Si dentro de tus actividades de la industria, en donde tú realices alguna actividad, dices, ¿sabes qué? Yo detecté que necesito todas las argollas, tanto la de contracaídas como la de suspensión, como la de posicionamiento y espacios confinados, necesito todas. Y tienes la duda en que si tienes que comprar un arnés para cada sistema, pues no, la respuesta es no. Se puede inclusive encontrar un arnés con todas las argollas para que tú lo puedas utilizar, obviamente, en las múltiples actividades que puedes llegar a desempeñar. ¿Sale? Si dices, ¿sabes qué? Yo detecté dos actividades que realizo usualmente, que es la de suspensión, necesito subir y bajar escaleras marinas, pero también necesito las argollas de posicionamiento. También vas a encontrar un arnés dentro de nuestra clasificación en donde puedes llegar a tener solamente las argollas en los laterales, la parte de la suspensión y la de contracaídas. O si tú dices, ¿sabes qué? Yo no hago ninguna actividad más que quiero tener una caída, pues bueno, necesitas solamente el equipo básico, ¿no? Que es la que tiene la argolla en la parte de la espalda. Esto nos ayuda muchísimo para poder detectar qué tipo de equipo necesito. Súmale también, obviamente, que dentro de la gama de arneses puedes encontrar arneses dieléctricos para arco eléctrico, para poder también trabajar con temperaturas altas o un arnés de soldador, como se clasifica, o un arnés básico, ¿no? Un arnés en donde no necesites más que trabajar a una cierta altura y en donde te necesites anclar. Para toda necesidad existe un producto y lo podemos encontrar con estos detalles. Ahora, ya sabemos que es un trabajo en alturas, ya sabemos que es un riesgo, un peligro, porque es necesario detectar primero los riesgos y los peligros que va a haber en nuestro entorno. Bien, ¿para qué me va a servir detectar también el tipo de equipo que voy a requerir? Todo esto lo vas a necesitar para salvaguardar la vida de tus usuarios. Recuerda, al inicio veíamos que era una norma y veíamos también que era trabajo en alturas. Normas, si recuerdas, eran las reglas que debemos de seguir. Y todas estas reglas, como ya lo hemos estado viendo, las tenemos que seguir. La razón principal para poder trabajar de manera correcta en alturas. Recuerda, no es lo que dice la marca, no es lo que dice, sino está escrito en la norma oficial mexicana, que inclusive es un documento que está disponible para todos nosotros. Bien, ahora viene algo muy interesante también porque dentro de estas reglas nosotros tenemos que trabajar en equipo tanto con nuestro propio patrón como nosotros como trabajadores. Ambos niveles tienen que trabajar de la mano para que la seguridad pues pueda emanar, pueda funcionar como un pequeño engrane que inclusive tienen los mismos relojes para poderlo ejemplificar. Es decir, si una pieza se mueve, la otra se mueve y así sucesivamente, ¿no? Es una responsabilidad compartida que va a hacer que el trabajo sea ameno y pueda llegar a funcionar de manera correcta. Mira, yo tengo o extraje también de la norma oficial mexicana, la 009, 3 lineamientos importantes con los que debe de cumplir el patrón y 2 con los que debe de cumplir el trabajador. Ambos, ahorita lo vamos a ver, van ustedes a observar, perdón, que el trabajo en conjunto o en equipo es bueno. Miren, primera, el patrón debe de establecer y aplicar un programa de revisión y mantenimiento a los sistemas o equipos utilizados para la realización de trabajos en altura, de acuerdo con lo señalado al numeral 7.14 de la presente norma, es decir, la norma 009, donde se extrajo este texto, y de conformidad con las indicaciones del fabricante. Es decir, en pocas palabras, el patrón tiene la responsabilidad de analizar y de estar supervisando tanto las actividades en altura como del equipo, ¿no? Otra responsabilidad adicional al patrón es que tiene, si ustedes se fijan en el 5.9, proveer a los trabajadores que desarrollen trabajos en altura por al menos un sistema de protección personal para interrumpir algún tipo de caídas. Aquí podemos hablar tanto de un EPP básico, como puede ser un arnés, un cable contra caídas o un punto fijo, hasta un sistema de ingeniería, que pueden ser líneas de vida verticales, horizontales, etc. Por lo menos uno, te mencionan. ¿Sale? Que es la segunda responsabilidad.
Para aquellos patrones en donde los contratistas tienen que ingresar a realizar algún trabajo en específico, bien, también se les señala en el 5.14 que deben de supervisar que los contratistas cumplan con lo establecido en esta norma, es decir, en la norma 009, cuando el patrón convenga los servicios de terceros para realizar trabajos en altura. ¿Vale? Entonces, esas son las tres responsabilidades del patrón, tanto establecer o analizar y revisar el EPP y las formas en las que se realiza el trabajo en alturas, como proveer y también estar supervisando a los contratistas en dado caso. Vamos a grabarnos solamente de manera resumida o manera más sencilla las dos responsabilidades del patrón. La primera la podemos definir en analizar y la segunda en proveer. Vamos a quedarnos con esas dos pequeñas definiciones, proveer y analizar. Vamos a pasar ahora con el trabajador. ¿Cuáles serán las responsabilidades del trabajador? Bien, en primera instancia, lo que menciona la norma en su apartado 6.3, al cual le voy a dar lectura, menciona: el trabajador debe de informar al patrón o contratista sobre cualquier condición insegura, acto inseguro que se observe en los trabajos en altura o cualquier desgaste, daño, deterioro, mal funcionamiento u otra anomalía, que se detecte en los sistemas, equipos o sus componentes empleados para la realización de este tipo de actividades, hablando específicamente en trabajos en altura, a efecto de que se tomen las medidas correctivas pertinentes y se constate de que no existe riesgo en su uso. Pocas palabras, la responsabilidad del trabajador sería informarle a su propio patrón sobre cualquier condición insegura o bien, en el caso del EPP, el daño, desgaste, deterioro, mal funcionamiento u otra anomalía. ¿Sale? Entonces vamos a resumir la primera responsabilidad del trabajador en informar. El trabajador tiene que informar. ¿Qué tiene que informar? Lo que ya leímos, ¿no? Cualquier acto inseguro, condición insegura, el daño en algún equipo para trabajar en alturas, algún desgaste, algún deterioro, algún mal funcionamiento o alguna anomalía que también observe. Eso es lo que tiene que informar el trabajador. Ahora, vamos con la segunda. 6.4. El trabajador debe de utilizar el equipo de protección personal que le sea proporcionado con base en los riesgos a los que se encuentren expuestos. ¿Sale? Hablando estrictamente en el caso de alturas, podríamos decir que el trabajador tiene la responsabilidad de utilizar de manera adecuada su arnés, su cable contra caídas y su punto fijo, ¿sí? De manera básica. Si existe algún otro tipo de EPP que tiene que utilizar, también, como podría ser un casco, las botas, también las botas de seguridad, algún tipo de chaleco, guantes, etc. También se tendría que utilizar. Ahora, ¿por qué mencioné al inicio que tanto las responsabilidades del patrón como las del trabajador iban a hacer que el trabajo sea más fácil e inclusive que trabajara, hablándolo hipotéticamente, como un engranaje de reloj? Mira, lo vamos a exponer de esta manera en la siguiente filimina para poderlo entender mejor. ¿Te acuerdas de las palabras que teníamos que grabarnos? Mira, ¿quién iba a analizar? El patrón. Si analiza el patrón, las circunstancias o las formas en las que se hace el trabajo, el EPP, si lo analiza, lo observa, lo supervisa, obviamente va a detectar las necesidades que va a tener. Y una vez analizando esas necesidades, esas circunstancias en las que en el día a día sus trabajadores se enfrentan, pues bueno, va a proveer. ¿Qué va a proveer? Pues el equipo adecuado, ¿no? O los sistemas adecuados. Si trabaja en alturas, hablando estrictamente de este tema, pues bueno, ya analicé, sé que necesito un arnés o sé que necesito un cable contra caídas, una retráctil, algún equipo dieléctrico, algún equipo para soldador, algún equipo básico. O sea, es que adicional todavía a eso necesito una línea de vida horizontal, necesito un sistema de ingeniería para poderse anclar algún tipo de superficie, algún tipo de estructura, y es donde va a proveer. ¿Quién va a proveer? El patrón.
Y ahí es donde empieza también las responsabilidades del empleado, porque una vez que el patrón le provee lo necesario, ¿quién lo tiene que utilizar? Pues el propio trabajador, y lo tiene que utilizar de una manera adecuada. Al utilizarlo y al estar en constante, obviamente, utilización, pues el mismo equipo se va a ir desgastando, va a sufrir algún tipo de daño, y es donde el mismo trabajador tiene que informarle al patrón lo que está sucediendo. Si encuentra algún daño en los equipos, si encuentra algún desgaste en los sistemas de ingeniería que posiblemente pueda llegar a tener la industria, o bien si detecta que alguno de sus compañeros no está utilizando de manera adecuada el arnés, o bien si detectó que alguno de los equipos ya esté impactados, es decir, que alguien ya se haya caído y lo detectó, lo tiene que informar. Y empieza de nuevo el ciclo. Una vez que el trabajador informa, pues el patrón va a tener esa información y es donde tiene que analizar, ok, alguien se cayó, a ver, analizo, reviso el sistema o reviso el EPP y otra vez empieza el mismo ciclo. Proveo, el trabajador utiliza y el mismo trabajador empieza a informar. Y este ciclo va a ayudar mucho a que la seguridad dentro de las industrias o dentro de las empresas pues sea aún mayor, ¿no? Un trabajo en equipo, un trabajo obviamente responsable, pues va a llevar a altos estándares de seguridad dentro de las industrias, hablando también de manera general, no solamente en el sentido de la seguridad en alturas, ¿vale? Pero basándonos en este punto, pues esa es la razón principal por la cual funciona como un tipo ciclo. Inicia, termina y vuelve a iniciar. Eso es algo muy importante que tenemos que tomarlo muy en cuenta y que de esa manera pues nosotros también podríamos detectar hasta cierto punto pues algún tipo de riesgo, peligro, acto inseguro, etcétera. Sí, eso nos va a llevar mucho y sobre todo que es que lo vamos a estar cumpliendo, vamos a estar cumpliendo lo que nos va diciendo la misma norma. ¿Sí? Recuerda, norma es reglas que debemos de seguir y lo enfatizo mucho porque de ahí se deriva todo lo demás. Entonces, el estar trabajando de esta manera pues nos va a ayudar muchísimo. Ahora, ya proveíste, el trabajador ya utiliza, ya detecta riesgos, ya detecta peligros, ya sabe lo que es un trabajo en alturas, ya sabe que subirse por encima de 1,80, sabe que ya hay un riesgo, sabe que ya hay un peligro, ya observó, ya detectó, bien, ya tiene el equipo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bien, también tiene que revisar su propio EPP, así como una de las responsabilidades del trabajador, me voy a regresar un poquito, es informar, también el mismo trabajador tiene que revisar su propio EPP. ¿Por qué es importante que revise su EPP? Para revisar en qué estado se encuentra y más, por ejemplo, si es un arnés o es un cable contra caídas que comparta con otro compañero. Quizás a lo mejor yo lo comparto en el turno de la mañana, con otro compañero en el turno de tarde y quizás con algún otro en el turno nocturno, ¿no? Podría ser el caso. Entonces, antes de poderlo utilizar, o antes de utilizarlo, mejor dicho, tengo que revisarlo. ¿Qué es lo que tengo que revisarle? Ya sea al arnés, al cable contra caídas, ¿qué es lo que le tengo que revisar? Pues bueno, en efecto, en primera instancia las costuras. Estas costuras se tienen que revisar, que no estén dañadas, deshiladas o que exista alguna anomalía en esta misma costura, ¿no? Que alguien a lo mejor quizás vio que se descosía tantito y le empezó a meter en su casa o ahí mismo una aguja y un hilo, ¿no? Estarlo cosiendo el mismo. Tenemos que revisar todas las costuras, tanto de nuestro arnés o de nuestro cable contra caídas, para revisar que todo esté en perfecto estado. Las argollas también son un punto importante. Las argollas son todas esas conexiones que ya vimos, que existen dentro de los sistemas de arnés, tanto la hebilla de la parte del dorsal como las que están en la parte frontal, tanto en el vientre como en la esternal, como las que están en la cintura o en los hombros. ¿Sí? Tenemos que revisarla. ¿Qué tenemos que revisarle a las argollas? Bueno, una, principalmente, que no estén corroídas, es decir, que no existe algún tipo de corrosión en estas argollas, ya que en algunas argollas son de acero galvanizado o bien de aluminio, dependiendo, ¿no? Más en el caso de las que son de acero.
Se tienen que revisar también que no estén quebradas o que tengan alguna anomalía o que estén adulteradas también. Hay casos en donde quizás se quiebre o se ve que se esté quebrando la argolla, que es algo muy difícil, pero no falta la persona que diga, soy un soldador certificado, voy a soldar la argolla por mi parte. Eso hay que revisarlo. Recuerden que adulterar el equipo pues no es válido, ¿no? Las hebillas de conexión son todas esas hebillas que nos conectan en nuestro propio arnés. Por ejemplo, las hebillas que me conectan en el pecho, las que me conectan en la parte de los muslos o las piernas, ¿no? Tengo que revisar también esas hebillas de conexión que no estén corroídas o bien en su caso, si son de machuelos, que no esté dañado algún tipo de machuelos, que llegue a conectar bien, que cierre bien, que apriete, ¿no? Todo este tipo de cosas. Cintas sería el cuarto punto. Todas las cintas de nuestro arnés son de nuestro cable contra caídas. Es bien importante mencionar y que tomen nota que las cintas no se pueden rayar, con cualquier tipo de tinta no se pueden rayar, ni sea permanente, ni sea agua, crayola, lápiz, color, lo que ustedes manden y digan, no se puede. La razón es porque se va perdiendo la propiedad de la cinta. Recuerden que pues, la cinta va a ayudar mucho también en la fuerza de impacto al momento de que una persona caiga. Entonces, si la cinta ya va dañada, puede llegar a ser el caso que no resista y se quiebra, ¿no? Y circunstancias muy, muy, muy exageradas, ¿no? Pero ese es el motivo principal por el cual no se debe de rayar una cinta o de ponerle el nombre. Por ejemplo, hay ocasiones en las que nos hemos topado en donde algunos usuarios le ponen el nombre en la cinta, le ponen Juan, José, Carmen, no sé, por dar algunos nombres hacia el aire, donde se los ponen literalmente en la cinta. El ponerle esos nombres en la cinta en cualquier cinta del arnés, pues bueno, eso hace que por normativa pues pierdan sus propiedades y sea un equipo que ya no sea funcional. Entonces se tendría que retirar y esa sería la primera razón por la cual no se debe rayar un arnés. ¿Dónde sí se puede rayar? Quizás en las etiquetas del mismo arnés. Todo arnés debe tener un tipo de etiquetado, entonces en la parte en donde quizás esté una superficie totalmente blanca, donde no tenga instrucciones, en donde no opaque la información que ya está impresa, pues bueno, se puede rayar quizás ahí con letras muy pequeñitas el nombre. Digo, es en dado caso que las personas tengan su propio arnés y no lo quieren revolver con el de sus compañeros. O bien, si lo comparten y quieren identificar su arnés, lo pueden hacer solamente en la parte del etiquetado, como les digo, no en la cinta como tal. Y lo último, que es bien importante también revisar antes de utilizar un EPP contra alturas, para trabajos en alturas, son los indicadores de impacto. Los indicadores de impacto en el arnés están en la parte de la espalda. Son pequeñas costuras que tiene el mismo arnés y que cuando una persona se llega a caer o sufre algún tipo de eventualidad, se abren, se descosen y van a mostrar una pequeña etiqueta, ya sea en color rojo o una etiqueta que mencione que ese equipo como tal ya está impactado. Y ya se cayó, ya sufre una caída y hay que desecharlo. Eso en el caso de arneses. En el caso de cables contra caídas, obviamente el amortiguador se muestra de manera física, es observable, y si ese amortiguador se abre, pues obviamente es evidente de que alguien ya sufre una caída y hay que retirarlo. Esto para mayor seguridad. Recuerden que los equipos para trabajos en altura solamente garantizan una eventualidad, no dos, no tres, no cuatro. ¿Sale? Una vez que alguien ya tiene una eventualidad, lo que se tiene que hacer es retirar ese equipo, ya sea marcándolo como no funcional o bien cortándolo, destruyéndolo. ¿Sale? Eso se tiene que hacer. ¿Para qué? Para poder evitar que alguien más lo llegue a utilizar por error. ¿Sale? Ya que está impactando. Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros hacerle ver quizás al usuario antes de que llegue a subirse a trabajar en alturas, que tiene que revisar su propio equipo, supervisar que esté en condiciones favorables y en dado caso que no, pues como lo decíamos hace unas filiminas, que informar, ¿no? Que informe. ¿Sabes qué? Mi arnés presenta algún tipo de daño en las argollas, mi cable con
contra caídas presenta algún tipo de daños en los propios ganchos y están golpeados, no cierran de manera adecuada, ya no funciona el doble seguro. Entonces, eso va a ayudar mucho a que funcione de manera paralela todo lo que hemos visto hasta ahorita. Otro punto importante con el que la mayoría se topa es cómo tengo que darle mantenimiento y o limpieza a mi equipo para trabajar en alturas. Hables estrictamente en el arnés o el cable contra caídas. Bien, esto es muy sencillo, podremos hacerlo o lo podemos hacer solamente de una forma. La indicada es limpiar tu arnés o tu cable contra caídas con un cepillo de cerdas suaves y utilizar solamente agua. Esa es la manera en cómo se lava tanto un arnés como un cable contra caídas, solamente agua, ¿vale? Inclusive si ustedes logran observar en las prohibiciones, no podemos utilizar jabones comunes, detergentes, suavizantes o jabones neutro, mucho menos utilizar algún tipo de lavadora o cepillos industriales. No utilizar químicos como alcohol, desengrasantes, thinner, etcétera. Y tampoco es favorable que los dejen secar al sol o que los metan a una secadora industrial especial. La razón principal, así como te dije que no estaba permitido rayar los arneses ni cualquier otro tipo de componente porque adelgazas o pierden las propiedades la misma tela, es exactamente lo mismo, ¿sí? No se puede lavar ni con un jabón, ni con un detergente, ni con un tipo de suavizante por la misma circunstancia, porque va perdiendo la propiedad, la propia cinta del EPP. Entonces, se indica o se sugiere que solamente laven sus equipos de protección personal con un cepillo de cerdas suaves y con agua. Y lo tienen que dejar secar a la sombra, ¿sale? Lo pueden guardar en un espacio libre de polvo, humedad, filos, grasas o químicos. La idea de la limpieza no es tanto que quede como nuevo, que quede del color en el que quizás lo adquirieron. La idea principal es solamente retirarle el exceso de polvo, tierra y de sal. La sal, pues el sudor humano, ¿no? Que pueda llegar inclusive a impregnarse. Esto para que la misma cinta no se vaya cristalizando con el tiempo y alargar la vida útil del producto. Eso específicamente en el mantenimiento y o limpieza del equipo contra caídas. Otro punto importante dentro de todo lo que hemos visto es que es importante de que tanto el arnés como su cable contra caídas lo cuiden mucho. Los equipos tienen una resistencia como tal. El arnés tiene una resistencia de 3.600 libras y el cable contra caídas tiene una resistencia de 5.000 libras. Esto normativamente, así lo menciona ANSI en su normativa, que los arneses deben de soportar o tener una resistencia de cable contra caídas en 5.000 libras y en arneses de 3.600 libras. ¿Vale? Que si lo quisiéramos convertir a kilogramos, sería por ahí un aproximado en el arnés de 3.600 libras, de una tonelada más o menos 300, 400, y en el caso del cable contra caídas, que son 5.000 libras lo que debe de resistir, pues son aproximadamente 2 toneladas y media. Si lo ejemplificamos aún mayor, cada uno de estos dos elementos podría resistir quizás el cargamento de una Hilux doble cabina, por dar un ejemplo, una camioneta. Entonces, esa es la resistencia que tienen los equipos. Igual el punto fijo tiene una resistencia de 5.000 libras como tal. Entonces, son datos importantes. ¿Quién los menciona? Los menciona la normativa, estrictamente ANSI, en los lineamientos de fabricación y resistencia de los equipos de protección personal. Para poder identificar el tipo de equipo que tú necesitas, me voy a dar permiso a regresarme, pues es importante que identifiques el tipo de actividad principalmente que vas a desempeñar en alturas, identificar cuáles son las argollas que necesitas para poder solicitar de esa manera tu equipo de protección contra caídas. De igual forma, si tú necesitas un arnés para trabajar con soldadura, es decir, con altas temperaturas, si necesitas un arnés para trabajar con arco eléctrico o necesitas un equipo dieléctrico,
de la misma forma. Aparte del número de argollas que vas a necesitar, tienes que pedirlo estrictamente con ese tipo de funcionalidad adicional o especial para que te puedan proporcionar el equipo adecuado. Lo mismo pasa con los cables contracaídas. Los cables contracaídas puedes llegar a encontrar tú equipos de doble brazo, de brazo sencillo e inclusive de gancho grande y gancho chico. Todo esto lo tienes que especificar. Ahora, ¿cuándo se recomienda utilizar? Voy a regresar tantito. ¿Cuándo es necesario utilizar un cable contracaídas o una retráctil, una línea retráctil? Esto generalmente también es pregunta de la mayoría de los usuarios. Oye, ¿cuándo debo utilizar una línea retráctil? ¿Cuándo debo de utilizar un cable contracaídas o línea de vida, como algunos le llaman, ¿no? Le denominan. Bien, la respuesta es muy sencilla. Cuando tú tengas que hacer trabajos por encima de los 6 metros, es recomendable que tú utilices un cable contracaídas. La razón principal es porque el cable contracaídas tiene una longitud natural de 1.80, de punto a punto. El amortiguador al abrirse, obviamente va a generar otra distancia, sumada con la altura del usuario, aproximadamente recorre una altura de 4.40. Si tú quieres evitar que alguno de tus usuarios pegue o se golpee contra el piso, pues obviamente también tienes que detectar esa necesidad. ¿A qué altura vas a trabajar? Si vas a trabajar a una altura superior a los 6 metros, yo te recomiendo que utilices un cable contracaídas estrictamente. Si vas a trabajar por alturas menores a los 6 metros, como a 3, 4 o 5 metros, yo te recomiendo que utilices una línea retráctil. ¿Cuál es la razón principal? Pues bueno, la línea retráctil tiene un funcionamiento de engranaje interno que hace que te sujete a los 61 centímetros, ¿sale? Entonces, la retráctil no va a dejar que rebases esos 61 centímetros más aparte tu altura. Y esto obviamente te da un margen más amplio para que no llegues a golpear en el suelo, ¿no? Entonces, esa es la razón principal por la que tú debes de también detectar si necesitas un cable contracaídas o una línea retráctil. Importantísimo. Entonces, esos son algunas de las situaciones básicas para poder trabajar en altura y que sobre todo pues tenemos que seguir. Y es lo que estrictamente nos marca la norma 009 en trabajos en altura. Eso sería todo por mi parte. Hawk, especialistas en alturas.